Aires y tu nostalgia. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente otra semana juntos, iniciando un lunes con toda la energía y con todo el activismo, con toda la militancia de nuestras defensoras ambientales a lo largo y ancho de Argentina y América Latina. Y en Argentina estamos con un debate en ciernes bastante grave, que es el de un supuesto proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que bajo ese título fetiche de protección de la propiedad viene a permitir la extranjerización de tierras, la profundización de los desalojos de pueblos originarios, que además permite desalojos express para los que supuestamente son ocupas o incluso para quienes han entrado con un contrato de alquiler, pero luego, ni bien se vence, los consideran como si fueran ocupas. En 5 días van a tener que estar afuera, en un país donde la inquilinización alcanza el 20% de la población y en una ciudad como Buenos Aires al 40% de la población. Bueno, para hablar de estos temas y de algunas cosas más que tienen que ver con el ecocidio en la Argentina, también otro de los temas que ya lo hemos tratado en varios programas, pero que sigue candente, es la privatización de AISA. Tenemos 2 amigas muy especiales con quienes nos encontramos en las calles siempre. Una de ellas es Paula Caeser, ella es de Basta de Falsas Soluciones, y la otra es Jessica Gentili de la Red Ecosocialista. Así que les damos la bienvenida a nuestras 2 defensoras ambientales de hoy, que son grandes compañeras. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, Paula. Hola, María José, gracias por la No, invitación. gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, tenemos todos los días una marcha, una movilización y algo para que hacer, batir los parches en las redes sociales. Tuvimos una asamblea en Parque Centenario el sábado y estamos muy preocupadas y ocupándonos. Paula, ¿por qué no nos sintetizás un poco qué es esta red, qué es este proyecto de ley que Milei quiere aprobar el 6 de agosto, llamado por ellos inviolabilidad de la propiedad privada? Buenas, ¿cómo va? Un gusto estar acá. Bueno, sí, se viene ya queriendo tratar desde hace unas cuantas sesiones en el Senado esta modificación, esta ley que modificaría la ley de manejo del fuego y por lo tanto, frente a esa modificación, cambiaría el uso del suelo que se puede dar post un incendio, lo mismo que las condiciones de venta. A su vez, está desarrollado en esta ley que se trataría el 6 de agosto, toda la parte de desalojos, como bien decías, tanto de comunidades originarias por sus determinadas características, como de los inquilinos que viven en ciudades o espacios en donde está superpoblado, se quiere aprovechar y por lo tanto las condiciones de alquileres son infrahumanas, imposibles de abordar, y junto con esto se pone por delante este título, ¿no?, que de la propiedad privada, y se lleva al tema de extranjerización de la tierra, en donde en nuestro territorio hoy por hoy tenemos permitido vender tierras hasta un 15%. En el mapa, que podemos ver el mapa del observatorio que prepararon unos compañeros del CONICET, se muestran vendidos un 5% de la cantidad permitida, pero de ese 5% hay algunas localidades que tienen por arriba de un 60% de lo permitido de ese 15%. ¿Por qué? Porque se vendieron tierras específicas y especiales que traen otros recursos, y se pasó muchísimo el límite permitido por nuestra ley. Como hay ciertos recursos que están
en localidades específicas, por eso se quiere avanzar con esta ley para poder agrandar esa cantidad de tierras y permitir que cualquiera empresa extranjera terrateniente venga y explote esos recursos en esos espacios. Jessica, es grave el tema de la extranjerización, sobre todo en zonas de frontera, sobre todo para los grandes latifundistas en la producción agroindustrial, pero también es grave en sí mismo el tema de los latifundios. O sea, había una ley de tierras que prohíbe la extranjerización en ese punto, pero también hay una gran concentración de tierras también por otros argentinos. ¿Cómo funciona esto en relación a los temas ambientales y sobre todo en este momento donde hay algunos magnates que están con temas de inteligencia artificial, que quieren comprar tierras en Argentina, fundamentalmente por la cantidad de agua y los espacios físicos que requiere estos nuevos procesos de inteligencia artificial? Ya no es solo los latifundistas como los conocíamos en otra época, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso? ¿Cómo lo ven desde la red ecosocialista? Sí, en realidad nosotros obviamente que defendemos la ley de tierras porque eliminar este tope implicaría agravar mucho más el saqueo y la extranjerización, pero tampoco idealizamos la propiedad privada con el documento argentino de las grandes familias oligárquicas de este país, las nacientes, las fronteras. Los principales recursos estratégicos del país son del conjunto del pueblo argentino, no deberían tener dueños porque lo que en última instancia se está discutiendo no es simplemente la extranjerización o la propiedad, lo que está discutiendo es quién decide sobre el territorio. Si van a decidir un puñadito de corporaciones, grandes fondos de inversión, el gran capital, sobre quién puede pasar por el territorio nacional, sobre quién puede ser desalojado, sobre qué se puede producir, sobre qué se puede exportar. Es decir, es una pérdida absoluta de soberanía, muy al servicio de esto que decís vos, que para mí es la clave para entender por qué ley de glaciares está íntimamente relacionada con esta nueva ley. Son dos piezas de un plan económico montado por el gobierno de Milei al servicio de garantizarle grandes extensiones de tierra, energía y agua a lo que es una nueva, comillas, actividad económica, porque la verdad que no desarrolla ninguna actividad económica para el conjunto de la población, sino que es extractivismo al palo, que son las big datas, ¿no? Que es lo nuevo que se viene, muy englobado en el paraguas del superrigi, ¿no? Están siendo en un punto denunciadas en todo el mundo por la cantidad de agua que utilizan, por cómo contaminan, y en Argentina el gobierno, lejos de tomar atención, le pone la alfombra roja con una serie de beneficios aduaneros, cambiarios, legales, de entrega muy impresionante, porque hacía mucho no se veía un nivel de beneficio a este tipo de capitales. Entonces, la verdad bueno, que urge, ¿no? Enfrentarlo. Hay varios grupos que ya controlan una cantidad impresionante de hectáreas. El grupo Hilux Group, dice Hilux Group Argentina, pero es Hilux Group, que concentra 1.148.000 hectáreas, principalmente en bloques de exploración y concesiones hidrocarburíferas y gasíferas en la provincia de Salta, y tiene también capitales chinos de Hong Kong. Lo que digo es, ahí claramente en Salta estamos hablando del Triángulo del Litio. Después el grupo Benetton, que tiene 900.000 hectáreas a través de la Compañía de Tierras del Sur Argentino S.A., pero es el grupo Benetton. Esto está todo en la Patagonia, destinados al ganado lanar. Y también tenemos grupos que son propiamente argentinos, el grupo Cresud, ahí IRSA está vinculada a este grupo, que controlan 883.000 hectáreas, incluyendo operaciones regionales asociadas a un banco agro de Brasil. Pero, digamos, cosas que cuando antes de la democracia plena en Argentina eran esas familias oligárquicas dueñas de la tierra, además de que era otra estructura de país, no democrático aún, tampoco se sabía todo lo que hoy sabemos en relación al ambiente.
Hoy necesitaríamos una ley de ordenamiento territorial que acomode todas estas situaciones y, por supuesto, necesitaríamos no solamente no tocar la ley de tierra, sino tampoco la ley del fuego. Estas leyes, más allá de la enajenación de la soberanía nacional en manos extranjeras, además hay que aclarar una cosa, no quiere decir que una persona que nació en otro país, que vive en Argentina, no pueda comprar tierras. Acá, todos los que son residentes y que viven en Argentina, a nosotros no nos importa dónde nacieron, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Perú, en United Kingdom o en US, todos pueden ser propietarios. Lo que aquí se dice es que alguien con domicilio en el extranjero y que no tiene ninguna conexión con el país, no tiene derecho a comprar tierras, y menos en estas cantidades. Ese es un poco el punto, la enajenación de la soberanía. Y después, Paula, ¿cuál es el impacto sobre los bienes comunes, ¿no? Porque muchos hablan de los recursos nacionales, pero más allá de que algunos lo ven como recursos, también tenemos un impacto en el agua, en los ríos, en los glaciares. ¿Qué es lo que están pensando, lo que estamos pensando desde los movimientos ambientalistas o socioambientales? Bueno, obviamente que, como nombraba antes Jessy, esto ya viene arrastrado desde glaciares, ¿no? Y toda la previa, que además glaciares se ve arrastrado por principalmente los proyectos mineros, esperando ahí ciertos permisos para poder devastar nuestras aguas. O sea, digo, en todo esto que tomamos como que ciertos sectores nombran como recursos, son nuestros bienes comunes de ahora al futuro, o sea, son las nacientes de del agua dulce, y mismo con esto de tierras y fuego, bueno, queda completamente regalado todo lo ambiental, no solo a la no soberanía, sino a que contaminado descontroladamente, sin que se lleve adelante una planificación hacia el futuro de quienes deberíamos tener agua y tierras, porque digo, en un punto el tema de la hambruna mundial está ya planteado estadísticamente, y en un país en donde tenemos una tierra fértil que podríamos realmente ser un semillero de alimentación, bueno, ya hoy nos dedicamos soja, a todos los Monocultivo. transgénicos, al paquete tecnológico. Imaginemos la suma de todos estos desastres, ¿no? que estamos nombrando acá, y no estamos nombrando todo. Digo, imaginemos qué pasa con el agua, con la tierra incendiada y con las nacientes de nuestras aguas también utilizadas por la megaminería o la, Jessy, sí, o la extracción de petróleo. Es imposible de vivir en un territorio así de explotado, con esa planificación, no existe. sí, es importante hacer conciencia de que Milei ya derogó por decreto la ley de manejo del fuego, que establecía que, por ejemplo, en zonas de pastizales no se podía dar para otro uso, o zonas agroganaderas no se podía dar para otro uso en 30 años si había un incendio intencional, y zonas de bosques o zonas protegidas en 60 años si había un incendio intencional. Y recordemos que el 90% de los incendios que ocurren en Argentina se inician de manera intencional. O sea que esto es para el extractivismo urbano que avanza sobre o para el monocultivo sojero que avanza sobre estos terrenos. Entonces, eso ya era grave, pero ahora lo tratan de hacer por ley. Lo mismo que derogaron también la prórroga de la ley de tierras, de la ley que permitía la regularización de las tierras para los pueblos originarios, y ahora con esto le vienen a poner el moño porque los van a tratar de ocupas aún en sus propios territorios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gravedad de esta situación y por qué, Jessy, crees
que los senadores tienen que revertir su voto, los gobernadores que les dan instrucciones a esos senadores. ¿Por qué es tan grave la situación? No importa si tu provincia tiene bosques o no, no importa si tu provincia tiene glaciares o no, va a impactar en todo el ambiente y en el ecosistema del país, ¿no? No, hay otra cosa, pues ni siquiera te garantiza económicamente solvencia, porque si vos me decís que son grandes proyectos con grandes inversiones, que efectivamente le va a traer un tipo de beneficio al país, bueno, tendrían algún tipo de narrativa sobre la cual poder fundamentar el voto, pero lo que estamos viviendo, vos lo nombrabas al principio, María José, Lewis. ¿Cuál fue la gran inversión en la que se ha visto beneficiado el país? Benetton. ¿Cuál ha sido la gran inversión que han hecho? O sea, en realidad estamos hablando de regalarle nuestro principal bien común, que es la tierra, que es estratégica porque en la tierra tenés los minerales, tenés el agua, es la zona fronteriza. O sea, acá lo que se está negociando en realidad y cocinando es un negocio muy espurio, donde va a estar también el delito organizado, porque quienes se hagan de la frontera, dueño de la frontera, una corporación, un fondo de inversión, tiene el control de lo que entra y de lo que sale sin ningún tipo de regulación estatal. Sin ir más lejos, hace una semana nada más en La Puna, vimos que desaparecieron porque la minera de Río Tinto, que es la que hizo, le escribió la modificación de la ley de glaciares, avaló para que los trabajadores sigan laburando a 4.500 metros de altura en medio de un temporal con menos 25 grados. ¿Y quién lo controló? ¿Y quién lo reguló? Más de 10 trabajadores casi pierden la vida si no fuese por la comunidad que se movilizó, todo el servicio de hacer ganancia a una corporación. Entonces, cuando nos dicen no, que se puede regular, que son corporaciones que van a traer ventajas, que los gobernadores tienen la potestad para poder justamente controlar lo que hacen estos grandes magnates, queda demostrado con cada actividad extractiva que no es así, que manejan cajas superiores estas grandes corporaciones a los gobernadores, que los compran por 2 pebetes de salame y que después los sacrificios son nuestra zona y también nuestra gente, Hoy ya no podemos hacer nosotros vida en Lago Escondido porque está privatizado y porque nos han usurpado un espejo de agua. Imagínate con esta ley. O lo que pasó con Valle Hermoso, en La Rioja, que es público conocimiento ahora, salió en todos lados a contarse que vino un magnate y se compró tantas hectáreas con el pueblo adentro, con las casas, con los vecinos, con la escuela rural, que fue un poco el leitmotiv de poner un límite a esto. Entonces, la verdad que es tan grave, y la Escaloneta en ese sentido nos dio un manón y nos tiró una asistencia con la bandera que sacaron de Malvinas, porque era una cosa que estaba muy en un nicho de los activistas ambientales, y hoy es una causa antiimperialista y de soberanía que la está abrazando un sector muy importante de nuestro pueblo, que ha puesto en la mira a los senadores y que se están preparando movilizaciones muy importantes en todo el país para decirle, che, hasta acá, hasta acá. Entonces, creo que no cabe ninguna duda, somos el país en Latinoamérica con menos inversión extranjera, Entonces, no tiene rédito económico, no tiene rédito ambiental, no tiene rédito laboral, no tiene rédito sanitario, social, productivo. Por eso hay que anularlo, por eso no hay que permitir que avancen. Una cosa que nos sigue ocupando es cómo sigue la causa judicial de la ley de glaciares y también todo el debate de la privatización de AISA. ¿Podemos hacer alguna actualización, Paula, sobre esos dos temas? Porque está todo vinculado, ¿verdad? Sí, glaciares, por lo que entiendo, la causa sigue en La Pampa y todavía no se expiden con la demanda que se fue completando, la de las 800.000 firmas, además de que hay otras presentaciones, pero todavía no hay novedades. O sea, por el momento estamos con la nefasta ley nueva vigente y sin cautelar funcionando, lamentablemente. Funcionó un tiempito, pero después la desactivaron. Con respecto a AISA, bueno, se viene avanzando lamentablemente también con el proceso de privatización y se supone que para agosto va a estar dándose la privatización, aunque si bien hoy por hoy estaría pidiéndose a AISA que antes de salir al mercado, digamos, tiene que completar planes que tiene pendientes y cuestiones a solucionar.
Aún así, con todas estas cosas, sabemos que AISA no está funcionando de la mejor manera que podría, más allá de las cosas que a veces suceden en las instituciones, sino porque para facilitar el proceso de privatización. Y bueno, con respecto a la lucha desde los territorios que AISA tiene concesión, que es en todo Cava, más 26 municipios y localidades, se están llevando a cabo distintas protestas, distintas acciones, llevar a los consejos deliberantes o municipios de cada lugar el pedido de que AISA no se privatice, porque además tendría la característica en este momento que saldría a Wall Street una parte de las acciones de la empresa. Digo, cambiaría inclusive ese estado que hoy son acciones, una parte queda en manos de los trabajadores, un 10% hoy lo tienen, y el resto son acciones como el resto de las empresas. En este paso de privatización se iría a llevar parte de las acciones a Wall Street, el agua así mercantilizada, ya habiendo subido todas las facturas acá, habiendo, va creciendo cuánto paga cada usuario y va bajando las posibilidades de pago y que te corten el agua con un mínimo de no pago. Cosas prohibidísimas, pero que nos están sucediendo. Claro, porque en el caso del agua también, el agua no es solamente un bien común, sino que es un derecho humano el acceso al agua que hace al derecho a la vivienda, ¿no? Pero bueno, en este marco y con este panorama, ¿qué se resolvió por lo menos en la asamblea del otro día en Parque Centenario? ¿Qué acciones vamos a llevar adelante aquí en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, Jessy? Bueno, venimos ya de varias asambleas, por suerte cada vez son más multitudinarias, que eso es un muy buen síntoma o termómetro del proceso de lucha. Lo primero que definimos es que como no defendemos solamente un límite legal, lo que tenemos que transformarnos es como sociedad en el límite político y social a mi ley y a los senadores. Entonces, convocar ya el 1 de agosto, que es el Día de la Tierra, el Día de la Pacha, a un gran banderazo desde Corrientes y Callao hasta el Obelisco, un banderazo de los pueblos que resisten, que traiga a cada uno la bandera que más le guste, que más le representa, mapuche, huipala, la bandera argentina, la bandera de Palestina, lo que quieran, porque queremos dar una advertencia antes del 6. Como no tienen cerrado todavía los votos, ni a todos los senadores, queremos hacer una gran demostración de fuerza en la ciudad de Buenos Aires y en toda la Argentina, donde van a haber acciones también en Ushuaia, en Córdoba, es decir, en todo el territorio previo al 6, y desde ahí convocar para hacer una gran jornada de concentración y movilización el 6 de agosto desde las 12 en el Congreso, donde ahí es clave que para ser muy muchos, todo el mundo convoque, todas las organizaciones políticas, derechos humanos, feministas, sindicatos, y que para que los trabajadores puedan hacerse presentes nos hace falta el paro. El paro para que pueda ser una jornada realmente multitudinaria y que sientan los senadores la presión y lo que implica votar en contra de las necesidades que tiene el pueblo argentino. Ese día, obviamente, nos jugamos un montón, es el primer round, y bueno, y efectivamente, el gobierno tenga cerrado los votos o no tenga cerrado los votos, efectivamente trate el tema o no lo trate, el 6 de agosto nos vamos igual a concentrar y movilizar a partir del mediodía. Así que un poco ese es el plancito de lucha que tenemos armado hasta hoy, con una próxima asamblea en Parque Centenario el 16 de agosto. Por No, un el lado, 15. por un lado, queremos que esta semana, además, se intensifiquen las acciones sobre los senadores y senadoras, sobre todo, algo que es muy importante es que haya acciones en cada una de las provincias, porque muchas veces los senadores, cuando es algo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, no tiene el impacto, la repercusión o no pasa nada en su provincia, vienen acá, nadie los conoce, no les conocemos ni la cara, se meten en un auto, salen, entran y nada más. Entonces, ¿cómo se puede conectar la gente con este movimiento, con esta articulación que estamos generando, Paula, para crear o para ingresar a alguna de los nodos provinciales que ya están organizados o para organizar su provincia? Sí, así como decís, ya se viene construyendo una organización,
O sea, en el Instagram de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, ahí se van a ir subiendo todas las convocatorias que se están dando en las distintas provincias. La idea es hacer una gran salida plurinacional, tanto en acciones en esta semana como el 6 de agosto particularmente, por supuesto. Ahí en las redes de la coordinadora nos pueden pedir los datos, hay una comunidad de WhatsApp para sumarse, pero bueno, lo más importante también es sumarse a replicar la convocatoria y salir a la calle. Y saber que si uno está ahí en una provincia queriendo organizar su sector, su localidad, hay ya grupos de todas las provincias que están organizando distintas cosas y bueno, se pueden sumar, nos preguntan y ahí les pasamos los datos para que puedan aprovechar y estar en contacto con las demás personas. Buenísimo. ¿Por qué no pasan el link o el contacto para los aportes o las donaciones? Porque por supuesto necesitamos equipo de audio, necesitamos panfletos, estamos en un montón de acciones. ¿Quiénes pueden aportar? ¿A dónde pasan su contribución? El alias que estamos usando es La Tierra No Se Vende y está mi nombre en este momento. Estamos usando mi cuenta, Paula Caeser, mi apellido. Bueno, Así. buenísimo. Y por último, también mails y en las redes sociales arrobando a los diputados, senadores de las respectivas provincias, a los gobernadores, ¿no? Todo el mundo. Así que bueno, último mensaje, broche de oro, Jessica, últimas palabras que ya tenemos a nuestro siguiente invitado. No, que es importante salir a la calle, como decía Pau recién, como nombrabas vos, toda la presión que se puede hacer institucional es clave, pero la presión en la calle es la garantía, y reivindicar que esto no esté iniciando nada nuevo, que lo que estamos haciendo ahora es una articulación con la campaña de la ley de glaciares, es una articulación con la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que ahora empieza a articular con todo el sector de ley de tierra, entonces, bueno, se van uniendo las peleas a medida que el gobierno quiere avanzar sobre nuestros territorios y sobre nuestros bienes comunes. Bueno, muchísimas gracias. Era Jessica Gentile de la red ecosocialista y Paula Caeser de Basta de Falsas Soluciones, todas juntas trabajando en defensa de la tierra, del agua y de nuestros bienes comunes. Gracias. Hasta luego. Chao. En las calles. Si preguntan quién soy, que llevo a donde